Noticias de última hora desde la Casa Blanca de los Estados Unidos. Pues el presidente Joe Biden tiene previsto anunciar una inversión de $3.300 millones por parte de Microsoft para construir un nuevo centro de datos de inteligencia artificial en el estado de Wisconsin. ¿Pero qué es lo especial que tiene este nuevo anuncio? Se produce en el mismo lugar donde está planificada una instalación de Foxconn de $10.000 millones que fue promulgada y promocionada por el expresidente Donald Trump como un importante resurgimiento de la fabricación tecnológica en los Estados Unidos. Pues esta inversión representa un paso significativo hacia el impulso de la inteligencia artificial en el país, donde podría tener importantes implicaciones para el futuro de la tecnología y la economía de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, nos está demostrando que busca retar al exmandatario para demostrar quién puede traer mejoras significativas al país. Este centro de datos se va a construir en la misma propiedad de una instalación que fue planificada por el expresidente Donald Trump, el cual ya había promocionado esto durante su presidencia como un importante resurgimiento de la tecnología en los Estados Unidos. Pero esos planes en aquel momento no llegaron a materializarse por completo. Posteriormente, el fabricante de productos electrónicos con sede en Taiwán redujo drásticamente los planes para esta fábrica que Trump una vez llamó como la octava maravilla del mundo, reduciendo el número de nuevos puestos de trabajo de 13.000 a aproximadamente 1.000 puestos, los cuales están ocupados en este momento. Se espera que esta inversión de Microsoft en el centro de datos de inteligencia artificial logre crear 2.300 empleos para trabajadores sindicalizados de la construcción. También busca crear otros 2.000 puestos de trabajo que sean permanentes con el tiempo. La Casa Blanca añadió que también buscan casi 4.000 puestos en este mismo lugar de Reyes, un tercio de ellos en la fabricación y 177.000 en Wisconsin. Desde que Biden asumió el cargo es lo que hemos visto. Microsoft también planea asociarse con Gateway para desarrollar un centro de capacitación de 1.000 residentes con el fin de prepararlos para roles de centro de datos, con objetivo de emplear unas 2.000 personas en roles permanentes en estas instalaciones. El gigante tecnológico también busca invertir en capacitación para 1.000 líderes empresariales para que adopten la IA en sus operaciones. Pues bueno, la campaña de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios al respecto, pues él ha afirmado repetidamente que la economía durante la presidencia de Biden ha sido la peor en comparación con el tiempo que él estuvo a cargo, señalando a menudo pues el aumento de la inflación y las tasas de interés en los últimos meses. Biden y funcionarios del gobierno viajaron recientemente a estados claves en este campo de batalla para resaltar su historial económico, como la legislación que invierte en infraestructura y en energía limpia, que según el presidente esto conduce a la creación de más empleos bien remunerados en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Biden acaba de trasladar su campaña a Wisconsin en busca de la reelección, pues el presidente Biden busca centrar la decisión de Microsoft de construir este centro de datos de $3.300 millones en Wisconsin, el cual espera que cree muchos empleos. También pues un nuevo plan publicitario con una inversión de unos $14 millones estaría siendo dirigido en parte para votantes afroamericanos, para latinos y asiáticos estadounidenses. Brad Smith, presidente de Microsoft, en una reciente entrevista, afirmó que la compañía tiene un firme compromiso de no prometer demasiado, pero sí cumplir demasiado. También elogió la administración de Biden y al gobernador demócrata Tony Evers
por las políticas económicas que marcaron el escenario para estos acontecimientos anunciados. La visita de Biden contrasta con la de Trump, el cual elogió un plan de Foxconn para construir esta instalación de $10,000 millones que no se completó. Aunque la campaña de Donald Trump no se dirigió a Foxconn, el expresidente republicano ha dicho en varias oportunidades que la economía estaba en una mejor posición cuando él estaba al cargo y que esto volverá a ser si es que gana las elecciones en este año 2024. El equipo de reelección de Biden está intensificando este acercamiento a los votantes minoritarios con el lanzamiento de lo que es una nueva campaña publicitaria digital y televisiva de 7 cifras. Uno de los anuncios se centra en el intento fallido pero decidido de Donald Trump de derogar la ley de atención médica asequible. Luego de su discurso, Biden hará una parada de campaña para hablar con los votantes afroamericanos sobre lo que está en juego en las elecciones de noviembre. La campaña de Biden quiere aprovechar esta ventaja de recaudación de fondos, la cual ha disfrutado sobre Donald Trump, acumulando importantes recursos sobre este terreno en estados claves, los cuales actualmente están en disputa. Tan importante como nuestras propias inversiones históricas es la total falta de inversión del otro lado. Fue lo que afirmó a los periodistas la campaña de Biden. La estrategia de medios pagos de Trump solo puede describirse como anémica e ineficiente. Los funcionarios de campaña también dijeron que Biden continuaría realizando este tipo de entrevistas específicas con medios, los cuales principalmente atienden a audiencias minoritarias, mientras que la campaña planea también lanzar en este mismo mes de mayo más grupos de coalición que se centren en bloques específicos de votantes. Más que todo nos demuestra que Biden busca rellenar este grupo específico de votantes que normalmente no simpatizan con los demócratas. Veremos cómo se desarrolla en estos meses las nuevas decisiones que toma Joe Biden y qué apoyo logrará obtener antes de llegar para las elecciones.